Ana María Polanco enfrentó uno de los duelos más difíciles, interrumpir un embarazo tras un diagnóstico devastador. Lo que para muchos sería incomprensible, para ella fue un acto profundo de amor y cuidado. Este episodio llega a ustedes gracias a Milagros, la marca que transforma el cuidado capilar en resultados extraordinarios, porque sí, los milagros están en todas partes y muchas veces tienen forma de mujer. Y hoy nos acompaña Ana María. Gracias por venir el día de hoy. No, mil gracias a ti por invitarme, de verdad. Estoy muy contenta. ¿Estás emocionada? Muy emocionada. Fuera del aire me decías que sientes que tienes un propósito particular con el hecho de contar tu historia. Sí, Tati. Quiero contar mi historia porque esta historia le han pasado o le está pasando a miles de mujeres en Colombia. Sí, en el mundo también. En el mundo, exactamente. Y lo viven en soledad y en silencio. Sí. Alrededor de miles de barreras, de prejuicios, de presiones por el sistema de salud y por la sociedad. Además que te agradezco eso porque se requiere valentía para contar este tipo de situaciones que por lo general están como debajo de la mesa, debajo del tapete, pero lo que tú decías, muchas mujeres están atravesando una situación como la tuya, entonces qué bonito que se vean reflejadas en ti, que no estén como analizando este espacio o esta entrevista desde el juicio, sino también desde, ok, hay otro panorama, hay otra realidad, hay personas que viven situaciones muy distintas a la mía, pero también son válidas. De acuerdo. Yo cuando tuve esta situación que voy a contar, me sentí muy sola y a lo largo del duelo me he sentido muy sola. Sí. Y he empezado a trabajar en ese mensaje o en esa pregunta de para qué me sucedió esto. Y he visto y he conocido historias de mujeres que se han sentido muy solas a lo largo de este proceso y también, por decirlo así, dentro de un closet. Uh-huh. Entonces, quiero venir a este espacio para que en algún lugar del mundo solo lo vea una mujer y sienta y vea que alguien está pasando, que pasó por esto mismo. Y Total. que hay una luz al final del túnel. Bueno, pues que seas hoy esa luz para todas esas mujeres que quieren escucharte y que resuene esta historia en el corazón de ellas. Vamos a empezar a hablar de amor, porque es que, mejor dicho, esta es de las historias de amor de cuento de hadas. Sí. Tú ibas pasando un día por ahí y salió eso que es amor a primera vista. Sí, pues nosotros vivíamos en el mismo edificio. Tu pareja y tú. Mi esposo, pues yo le digo esposo, aunque legalmente no estamos casados. Me encanta esta espontánea presión. Tengo el anillo, pero no nos hemos casado. Nosotros éramos vecinos y nos veíamos en el ascensor. Yo decía, qué hombre tan hermoso. Yo creo que él decía también que yo era muy linda. Ay, qué lindo. Pero nunca nos saludábamos y ya nunca nada más. Okay. Y bueno, un día nos conocimos, su mamá nos presentó, fue también una historia loca. Yo me volví amiga de su mamá, pues en el conjunto pues nos saludamos, un día nos encontramos donde yo trabajaba y él me dijo, no, es que mi hijo te va a llamar para ofrecerte un tema, pues mi esposo trabaja en esa época trabajaba en un banco, entonces bueno, hablamos y fue amor a primera vista, en nuestra primera cita nos quedamos hasta las 10 de la noche hablando. ¡Qué traga! Él vino a acompañarnos y todo, y está ahí, mejor dicho, con los corazones. Yo quiero ir a ese matrimonio para cuando suceda, porque ya aquí me gusta ejercer presión en grupo. En grupo ya tiene el anillo. Prometido que te vamos a invitar. Sí. Y entonces ese encuentro fue el flechazo. Fue el flechazo. Yo de verdad sentí que pues él es el amor de mi vida. Y la primera pregunta que él me hizo fue, oye, ¿tú quieres tener hijos? Y yo creo que la mayoría de las mujeres piensan como, este man está loco. O sea, ¿cómo me va a preguntar eso? Y a mí me encantó que me lo hubiera preguntado porque toda mi vida mi sueño más grande ha sido y es ser mamá. Además, qué bonito porque, bueno, no vamos a generalizar, obviamente todo el mundo piensa distinto, pero sí es como más común que, digamos, ese tema lo ponga de pronto sobre la mesa la mujer. Qué chévere que el hombre como que esté de una vez súper claro. Y te hago una pregunta, ¿por qué él tuvo ese cuestionamiento? ¿Era como también su sueño más profundo? Sí, también es y era su sueño más profundo. Él siempre quiso ser papá y creo que eso impactó relaciones pasadas pues, que él tuvo. Y yo creo que cuando nos vimos y empezamos a hablar, él quería tener claro si empezaba a abrir esa puerta conmigo, Claro. porque quería ser papá.
Y tú siempre habías soñado con eso, desde chiquita Yo tenías eso en la mente. soñaba, sueño toda mi vida, o sea, amo ser mamá, yo jugaba todos los días, yo jugaba con muñecas y siempre ese fue mi sueño. Yo soy abogada Sí. y mi sueño nunca fue ser la profesional más grande, más reconocida, sino realmente ser mamá. O sea, yo siempre soñé con ser mamá. Sentía que yo había llegado a este mundo para hacerlo. Era como tu realización de mujer. Mi realización, tener una familia, un esposo e hijos. Y perros, muchos perros porque amo los perros. Ay, qué divino. Tengo un yo Yorkie también. que se llama Lorenzo. ¿En serio? Sí, y es el amor mío más grande del El mío universo. también, qué El más belleza. consentido. Ay, qué divino. Bueno, y entonces empiezan esta relación así como de una, desde que se conocen y Sí. ya empiezan a salir. Empezamos esta relación súper intensa. De verdad, nos sentíamos muy compaginados, nos gustaban los mismos planes. Y al cuarto mes, yo me sentía rara. Yo no sé por qué, yo me sentía muy rara y como que en mi mente yo decía, Dios mío, yo creo que yo estoy embarazada. De una. De una, nosotros habíamos hablado, pero obviamente no eran los planes en ese momento que teníamos para nosotros. Yo estaba empezando a trabajar en una empresa, entonces pues estaba enfocado obviamente en mi carrera profesional. Yo en esa época tenía 27 años. Y bueno, me hice la prueba. Bueno, compré la prueba. Estábamos con unos amigos tomando. Él se fue para su casa y yo dije, no, pues me la voy a hacer para dormir tranquila, para descansar. Dormir intranquila. Y pues me la hice y 2 rayitas, súper embarazada. Ay, súper embarazada. ¿Cómo te sentiste? Te dio mucha alegría, me imagino. No, mucho miedo. Sí. Mucho miedo. Yo me sentía una mamá adolescente. Claro. Yo tenía 27 años, estaba empezando a trabajar pues en una empresa nueva. Realmente mi sueño laboral estaba ahí, o sea, yo siempre había soñado con trabajar en esa empresa, entonces estaba como toda mi energía enfocada en eso, Sí. no en ser mamá. Llevaba 3 meses con Daniel y obviamente uno también empieza a pensar, ¿qué dirán los otros? Sí. Apenas con 3 meses, 4 meses de relación, obviamente económicamente no teníamos todo resuelto, estábamos apenas empezando, tenía mucho miedo. No, pues ya pánico, claro. Pánico, pero Daniel siempre estuvo desde el día número 1 conmigo ahí firme, apoyándome. Para él fue un sueño. O sea, él de verdad se puso muy feliz desde el día número 1. ¿Cómo le contaste? Lo llamé en ese momento, le dije, amor, ¿estás sentado? No, estoy acostado, prendido. Mañana tengo una reunión a las 6 de la mañana porque, amor, es que estoy en embarazo. Ya no estoy prendido. No durmió en toda la noche, obviamente yo tampoco. No. Sí, fue así, pero el embarazo fue muy lindo. Sí. Fue muy lindo. Ese es mi primer embarazo. Fue un embarazo muy lindo. Nos cogió la pandemia, toda la pandemia, obviamente encerrados en 4 paredes. Entonces ahí no vivían juntos y ya se fueron a vivir. Sí. Cuando nosotros quedamos en embarazo, nosotros tuvimos una conversación muy sincera. Yo le dije a él, nosotros estamos en embarazo. O sea, una cosa es que estemos en embarazo y que vayamos a tener un hijo. Otra cosa es que nosotros decidamos estar juntos pues para siempre o una relación. En este momento estamos felices, nos amamos, pero yo no quiero que tú te sientas presionado porque vamos a tener un bebé. Yo perfectamente puedo ser una mamá pues soltera y tú también, pero que el amor que sintamos los dos no esté presionado porque vamos a tener un hijo. Pero las cosas se fueron dando sin presiones y al mes él se fue a vivir conmigo y nos fuimos a vivir juntos y a crear una familia, nosotros 3 con Lorenzo, el perro. ¡Ay, qué divino! Sí, primer integrante de nuestra familia fue Lorenzo. ¿Y luego cómo bautizaste a tu muñeco? Bueno, pues nos tocó el tema de pandemia full, la verdad fue muy difícil. A mí me dio depresión postparto súper fuerte, creo que eso es un tema que tú lo has hecho aquí también visible, fue muy fuerte. A mí me da miedo todo con Joaquín, cargarlo. ¿Joaquín es tu bebé? Joaquín es mi bebé. Sí. Es el niño más inteligente, o sea, los que lo conocen saben, es inteligente, extrovertido, valiente. Pero al principio lo veía tan indefenso, yo no era capaz ni de cargarlo, la lactancia me dio muy duro. Sí. Y empiezan los juicios de los demás, de
de mi familia en ese momento, de la sociedad, de, oye, pero yo pensé que tú ibas a ser así, o sea, yo pensé que tú ibas a ser más una mamá gallina. Yo tenía una presión porque en ese momento fue pandemia, nos afectó mucho económicamente, sobre todo a mi esposo porque él trabaja en el área financiera. Sí. En esa época retiraron todos los fondos. Claro. Bueno, y yo tenía una relación laboral mucho más estable. Entonces, como que empecé yo a hacer más, como mi visión y mi naturaleza de ser más proveedora que dedicarme 100% a Joaquín, aunque pues obviamente yo tenía licencia de maternidad, pero había muchos temas alrededor que obviamente me generaban presión y pues eso generaba también una depresión postparto y mi conexión con Joaquín no fue instantánea. Literalmente. Que lo hemos Literalmente. hablado acá con otras No, entrevistadas. Exacto. No fue amor a primera vista. Fue un Sí. amor que fue creciendo poco a poco. Y hay un tema muy importante, es que yo dejé ser papá a Daniel. Y eso ha sido algo que yo siempre le he dicho a mis amigas. Uno de mujer tiene a su bebé 9 meses, entonces es algo más instintivo cuando te llega a ti a tus manos. El hombre no. El hombre de un momento a otro le entregan un niño, claro. Nunca cambió un pañal, casi nunca ha cargado, porque la sociedad siempre le enseña a la mujer a ser mamá, pero no al papá a ser papá. Así es. Entonces yo lo dejé a él ser papá. Es decir, si le queda mal cambio del pañal, pues bueno, esa es su forma de poner el pañal. Pero no estás ahí como para juzgarlo en su paternidad. Exactamente. Lo dejé ser papá, le daba el tetero, él era el que lo dormía. Joaquín nunca se durmió conmigo. Es el día que Joaquín ama dormir con su papá. ¿Qué edad tiene Joaquín? Joaquín tiene 5 años. Joaquín tiene 5 años, ya está en el colegio y tenemos una relación, una maternidad y una paternidad muy enfocada en que los dos somos iguales y que los dos tenemos las mismas responsabilidades con Joaquín. Qué lindo eso. Sí, y pues obviamente como todo en la maternidad y en la paternidad hay retos, pero le estamos enseñando a que él mira a un hombre también desde su lado paterno, desde la sensibilidad, el hombre que lo cuida, el hombre que lo carga, el hombre que lo duerme por la noche. Y eso nos ha gustado, o sea, tenemos unos roles que en nuestra familia han sido muy bonitos. Es un papá súper presente. Daniel es un papá muy presente. Qué importante. Es muy presente. Daniel creció sin papá, entonces siento que esa relación con su hijo también le ha ayudado mucho a construir y a mirar esa paternidad. Y en tu caso, ¿tú sí creciste? Yo sí crecí con mamá y papá. Yo soy de Pereira, yo soy súper pereirana, orgullosamente pereirana, y creo que eso influencia mucho mi historia. Yo soy de Pereira, mis papás se divorcian cuando yo tengo 1 año y vivo toda mi vida con mi mamá. Mi papá siempre fue muy presente, pero en el día a día siempre estuve con mi mamá. Éramos las dos solas, mi mamá pues trabajadora y me daba mucha tranquilidad siempre estar con ella. Y ya a los 18 me vengo a estudiar aquí a Bogotá, estudié Derecho y bueno, y me quedé aquí en Bogotá. Pero ¿por qué dices que como esa parte de tu historia con tu familia influencia mucho tu presente? Ok, porque bueno, yo vengo de un colegio, se llama Liceo Francés, donde desde chiquitos nos enseñan mucho cómo actuar en libertad, a ser muy críticos, muy racionales. Y como eso que me inculcaron por prácticamente 12 años de mi vida o 13 años de mi vida, siento que para la historia que voy a contar tomó mucha fuerza porque me dio muchas herramientas de análisis y de entender la realidad en la que estaba. Ok, te influenció positivamente. Positivamente, de acuerdo, positivamente, para tener herramientas en la vida y poder ser consciente de la realidad en la que estaba y cómo tenía que, desde mi realidad, desde mi sentir, desde lo que yo sentía y quería, debía actuar. Ok. Eso me influenció mucho y mi relación con mi mamá también. Mi mamá es médica. El sueño de mi mamá siempre fue ser ginecobstetra. Se presentó a muchísimas universidades y en una particular en Medellín, católica, le preguntan, coincidencialmente, no sé, ahorita conecto todo, si estaba de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Y mi mamá
desde el día número 1 ha estado siempre de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Ella dice que sí, y obviamente no la admiten. Mi mamá fue una médica, o es una médica, todavía ejerce, ama su profesión, que estuvo mucho tiempo en zonas de conflicto armado, atendiendo mujeres en embarazo, atendiendo partos. Y yo creo que eso la influenció mucho también para tener esa posición. Entonces, esa posición de mi mamá, eso que me inculcó también ella, de siempre estar al lado del paciente en su libertad y en su capacidad de decidir muchas cosas, de muchas decisiones de su cuerpo y de su vida. Y las herramientas que tuve del colegio, pues me llevaron a esta historia y a mi decisión. Mira que tú ahorita mencionaste algo y es que también la historia de tu mamá y todo lo que viviste conecta mucho con tu historia, efectivamente. Y es que vamos a hablar de eso, de esa interrupción del embarazo, entiéndase, aborto voluntario, eh, por razones específicas. Y vamos a hablar contigo desde el respeto, porque aquí sentimos y siempre hemos expresado que valoramos la libertad de pensamiento, de opinión, y estamos no desde el juicio, sino desde la escucha. Así que con todo ese respeto también le pido a la comunidad que nos sigue y que es tan amorosa, que se dé la oportunidad de escuchar tu versión y tu historia, y no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la manera en que tú piensas y tú vives, pero con que respeten eso es suficiente también para conocer tu realidad y qué pasó contigo. Porque claro, llegó Joaquín a tu vida, iluminó tu vida, pero ese deseo de ser mamá todavía estaba ahí vivo, ¿no? Sí, nosotros empezamos nuestra historia con Joaquín muy felices, pero siempre que estábamos indecisos todavía si queríamos un hermanito para Joaquín. Uh-huh. No por la decisión de ser padres, de tener otro hijo, sino también como por nuestra realidad económica, pues que estábamos empezando, estábamos trabajando, la verdad, todo el tiempo y construyendo Sí. para nosotros tres. Y los perritos, porque tengo muchos perros. ¿Cuántos tienes, por cierto? No, lo que pasa es que amo los animales, amo los perros. Me encanta rescatar perros. Ay, no. No seas mi amiga porque nos llenamos de perros. Nuestro primer rescate fue, y sí me gustaría contarlo acá, fue Ahmed, un pastor collie hermoso que lo tenían, pues lo recogió una fundación que lo tenía abandonado en una finca. Un perro de estos con esa fuerza de un pastor collie. Ay, en las peores condiciones. Lo rescata esta fundación, de verdad hace una función espectacular. Nosotros lo adoptamos, no me preguntes por qué lo adoptamos, porque ese perro era para nosotros. Nos estábamos buscando desde hace mucho tiempo. Ahmed lo adoptamos cuando tenía aproximadamente 12 años, ya sabíamos que era un perro viejo, pero Claro. le queríamos dar las mejores condiciones para, pues, continuar su vida. Y Ahmed nos llega con sarna, lo recuperamos. A los 2 años y medio se nos muere en una guardería. Ay, no. Se le voltea el estómago y no alcanza a llegar no alcanza a llegar a la veterinaria. Nosotros estábamos en Pereira, eso fue en una Semana Santa. No. Ese fue mi primer acercamiento, bueno, el segundo. El primero fue con mi abuela, pero este fue el segundo acercamiento con la muerte tan de cerca, porque nos dolió y nos sigue doliendo en el alma. Claro. Y bueno, otra perrita que rescatamos en Cartagena en las calles, y bueno, esa sí nos acompaña todavía, y Lorenzo. Qué bueno. ¿Y Joaquín? Y Joaquín, que es un personaje súper inteligente, bueno, nos hace unas preguntas todos los días que nos morimos de la risa. Y bueno, nosotros duramos 4 años largos decidiendo si queríamos ser o no papás de nuevo. Nos decidimos, y te lo juro que es así. Dejamos de planificar y al mismo mes quedamos en embarazo. Mejor dicho, inmediato. Inmediato. Nos pusimos muy felices cuando nos dimos cuenta que estábamos en embarazo. Hicimos un video hermoso, pues, le hice un video a Daniel Divino. Fue muy especial porque nosotros no habíamos vivido toda esta situación, porque con Joaquín fue inesperado. Sí. Entonces, y teníamos miedo y fue como una sorpresa. Este cambio fue planeadísimo. Fue súper planeado, súper conscientes que queríamos tener un segundo hijo, un hermano para Joaquín. Sí. Quedamos en embarazo
Y mi embarazo es muy diferente, me empiezo a sentir muy mal, muy mareada, sin energía, con mucho dolor de estómago, pero bueno, pues ahí seguíamos normal en el embarazo. Cambio de médico, o sea, no el que recibió a Joaquín, sino que no, me voy por una médica que estaba cerca, pues, a donde vivo. Eh, y primera ecografía, no se ve nada. Nosotros, bueno, pues debe ser normal. ¿Pero qué te decía la No, médica? que es normal porque de pronto estábamos muy, muy, muy cerquita como a las primeras semanas, entonces en esas primeras semanas todavía no se ve nada. Pero Ok, obviamente uno de mamá empieza a buscar por todas partes si es claro. normal, si no es normal. Segunda ecografía, vamos a una clínica que no la hagan. Pero estábamos súper contentos, súper emocionados. El médico empieza a mover el ecógrafo y una bolsa y otra bolsa. Y yo, ¿cómo así 2 bolsas? Sí, son 2 bolsas. En una bolsa hay un feto, en otra no hay nada. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, sí vas a tener mellizos, pero hay uno que no se está desarrollando. Mm. Entonces ahí empieza el primer miedo de este embarazo. ¿Cómo así que uno sí? ¿Cómo así que otro no? El médico realmente era un médico muy, pues duro, o sea, muy Sí. no cruel, sino como objetivo, o sea, él hablaba lo que pensaba y ya. No, no es cercano con la mujer, pues que está ahí expuesta completamente, Sí. abierta en 4 pies. Sí, eso es muy incómodo. Me dice, sí, y lo mejor es que no se desarrolle el otro, porque ya se ¿Así? llevarían mucho tiempo. Y al final la enfermera me ayuda, me cambia y me dice, mamá, concentra tu energía en el bebé que está. Agradece por ese. Y listo, pues realmente yo lo hice así, como que yo dejé pasar eso, pero sí reconocí que iban a ser 2, que iban a ser Claro. mellizos. Pero toda mi energía estaba concentrada en la bolsita que había feto. Pero digamos, te generó como algún tipo de aflicción, de dolor, el hecho de pensar, iban a ser dos, algo pasó, o te fuiste simplemente como con la mente enfocada, como te lo decía la enfermera en el bebé que van a ser. Me generó dolor Sí, porque instintivamente cuando a las mujeres nos hablan de nuestros hijos y que hay vida que está creciendo en nuestro interior, pues es algo nuestro. Entonces era como esa esperanza de iban a ser 2 bebés y hay uno que no está creciendo y que tú no puedes hacer nada sino esperar. Pero además confusión, porque si el médico me dice es que es mejor que no crezca porque entonces se va a ver afectada la vida del otro, no, claro, tú dices, no, pues necesito pues ya no sé salvarlo. qué sentir. O sea, sí siento tristeza, pero yo también dije, pues ojalá que esto quede así por el bien del bebé que está en este momento. Pero sí, mucha tristeza y sobre todo miedo. Miedo porque son temas desconocidos para uno no sabe, uno tiene el control. Y eso fue mi primera lección, uno no tiene el control en el embarazo. De Totalmente. nada, es un milagro de vida. Y empiezan a pasar los meses. Empiezan a pasar los meses. Eh, más o menos semana 10, en la semana 11-12 le hacen a las mujeres que están en embarazo el tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Le hacen unos exámenes de sangre a la mujer, una ecografía, los resultados de los dos los mezclan y el resultado es para determinar si hay probabilidad que tu bebé tenga alguna malformación genética. Yo la verdad, en medio de mi ignorancia, pues sí, o sea, voy a pasar este examen, pero pues buenísimo, ya está creciendo la barriga, todo está perfecto. Me hago los exámenes de sangre y yo veo los resultados. Yo no soy médica, pero no sé por qué yo entendí los resultados. Los resultados estaban raros, estaban diferentes, o sea, no eran normales. Le escribo a mi médica y le digo, mira, estos son los resultados, ¿cierto que están raros? Y me dijo, no nos apresuremos, ven y nos hacemos la ecografía. Y tú no tenías conocimiento de eso, sino como un Era un instinto. instinto, empecé no sé por qué en el celular a ver, me aparecían como cuentas de mamás que tenían bebés discapacitados, no me preguntes por qué. Fui a un evento, no sé por qué, porque yo nunca he sido de estas causas ni de ir a eventos de este tipo.
de un evento de personas discapacitadas que les hacen como una prom, como una Ok. noche, como una fiesta, Sí. y fui colaboradora. Y yo solo veía en esa fiesta a los niños y a sus padres porque invitan como una alfombra roja a las personas que tienen discapacidad y a sus padres. Y yo admiraba a esos padres, o sea, yo los veía y yo decía, qué valientes, o sea, qué fortaleza la de estos papás que están ahí con sus hijos y qué retos han podido tener a lo largo de su vida. Y miraba en Instagram y me salían cuentas de mamás que tenían bebés discapacitados, no sé por qué. Como que sentías que el tema se iba como acercando a ti de Sí, alguna manera. súper rara, pero antes Sí. de estos resultados de sangre. Ok. Pero bueno, llega 6 de marzo 2025, el día de mi cumpleaños. Fuimos a hacernos la ecografía. Realmente yo estaba muy positiva porque además fuimos con Joaquín. Bueno, esto es una historia también que me gustaría contar. A Joaquín nosotros le contamos desde el día que nosotros supimos que estábamos en embarazo que iba a ser hermanito. No, qué emoción. La médica nos regaña, después nos dice, ¿ustedes por qué le cuentan a su bebé tan rápido? Es que los primeros 3 meses nadie debe saber. Pero no sé, como en medio de nuestra felicidad, Claro. pues estamos ahí en nuestro hogar los tres, pues le contamos, él no dijo mucho, él es muy expresivo, pero él no fue como muy contento, como feliz, no. Sí. Dijo, ay, sí, voy a ser hermanito. Ese día le contamos a mi mamá, pues por celular, porque mi mamá vive en Pereira. Y Joaquín, y mi mamá le pregunta a Joaquín, Joaquín, ¿cómo te sientes de ser hermano mayor? Las palabras de Joaquín fueron, estoy aterrorizado. No sabemos por qué digo esa palabra, pero en ese momento tampoco le prestamos atención. Sí. Así siguió, fue el 6 de marzo, el día de mi cumpleaños, estábamos todos felices, entramos los tres. Daniel, mi esposo, Sí. pues esposo novio, mentira, mi esposo. Joaquín, Daniel, te me casas ahorita. Daniel, Joaquín y yo a la ecografía con nuestra médica, pues que era la que iba a recibir a nuestro hijo, y empieza la ecografía y nos dice, ay, creo que es una niña. Yo había pensado en que la médica no me dijera nada porque yo quería hacer que la revelación de yo quería hacer todo lo que yo no había hecho en mi primer embarazo, Ok. porque yo no había hecho nada porque estaba paniqueada. Sí. Entonces como que yo quería vivir todo lo que yo me soñaba vivir en un embarazo, entonces, pero bueno, en ese momento me dio una rabia y yo, Ay, te habló antes de se me olvidó tiempo. decirle, pero la emoción fue muy grande porque mi sueño era tener una niña. Yo soñaba, o sea, toda mi vida soñé con una hija. Ujú. Pero bueno, ser mamá de un hijo es una cosa también loca. Y yo miré a Daniel y los dos nos pusimos a llorar porque los dos queríamos una Una niña. niña. Sigue el tiempo y dice, ay, veo como un nódulo en el cuello. Y yo, ¿cómo así? Sí, un nódulo linfático en el cuello. ¿Pero eso es normal o eso no es normal? Pues no sé, hay muchas mujeres que abortan por eso. Ay, Son muy no. apresuradas para hacer eso. Empieza primer juicio. Pero además, de esa manera. Pero el juicio era, es una bobada, esto no es nada, no sé por qué abortan, Ok. ¿cierto? Pero como que en mi mente, intentando ser racional, yo decía, si, o sea, no quiero juzgar a ninguna mujer, o sea, hay algo que las está llevando a eso. Entonces, si Sí. tú me estás diciendo, si me estás contando esta historia, pues antes me estoy asustando más. Y yo, bueno, me quedé ya temblando. Sigue, esa médica es con un ojo, o sea, de verdad es una muy buena médica. Sí. Seguía viendo y el cuello estaba también un poquito más grande, más ancho de lo normal. Se termina la ecografía, nosotros obviamente paniqueados. Eh, Mezcla los resultados de los dos, sale ahí mismo el diagnóstico. Eh, Normalmente en estos exámenes, una mujer que está en embarazo, obviamente la edad es un factor importante, pero una mujer, pues un rango normal de edad, no sé ni qué es normal, pero eso era lo que me explicaba ella, Sí. está entre 1 y 10.000 posibilidades que su hijo tenga una malformación genética o un tema genético. Cuando a mí me cruzan los resultados, yo estaba de 1 en 4. Era muy alto. Y nosotros nos habíamos hecho la pregunta antes si queríamos hacernos las pruebas de ADN fetal, que son unas pruebas que se hacen pues, en la sangre de la mamá. Solo con la sangre de la mamá mandan esas pruebas a Estados Unidos
no sé si Estados Unidos, creo que Brasil, y Alemania, creo que son esas 3 partes donde hay esos laboratorios, y salen unas probabilidades de si tu hijo tiene alguna condición genética. Ok. ¿Y ustedes no se hicieron ese Nosotros no lo examen? habíamos hecho todavía, y mi mamá un día me dijo, tú te estás preguntando si te quieres hacer esas pruebas, pero pregúntate para qué y por qué. Si tú te las haces y tienes una información, pues, ¿qué quieres hacer con esa información? Es porque estás dispuesta a algo cuando tengas esa información. Pero tu mamá estaba en lo que era. Sí. Tengo familia médica, entonces todos, Claro. ¿sabes? Como que todos me decían eso, pero yo no sabía, yo al final estaba como muy relajada, yo nunca he sido muy de esconder mis cosas, conté obviamente antes de tiempo la noticia, el día que contamos la noticia en Pereira, a Joaquín todo el día se le posa una mariposa en su mano, todo el día, no sabemos por qué, tengo fotos, todo el día se le posa la mariposa en la mano. Bueno, llegan los resultados. Yo ese día me hago los exámenes de ADN fetal porque ella los hace. Pues ella, la médica, podía Sí. hacer ese examen y pues al otro día lo mandaba al laboratorio. Nosotros ahí tomamos esa decisión. Todo esto obviamente es seguros médicos particulares. Eh, Carísimo. el seguro normal, esta prueba obviamente no te la cubre el seguro, tú la tienes que pagar adicional y obviamente pues es un valor importante, pero nosotros en ese momento pues quisimos hacerlo. Sí. Ven, pero esa decisión que ya tomas de hacerte el examen es como por la información que te había dado esta doctora. Pero ella te explicó, pues claro, los médicos le hablan a uno en unos términos extrañísimos, no me imagino, pues tú ahí de mamá con los nervios, la información, los datos y los nombres que nunca habías escuchado, pero ella te explicó en términos muy sencillos qué era lo que tenía tu bebé, las condiciones, te dio como toda esa claridad que tú necesitabas ese día. No me dio la claridad porque ella tampoco la tenía. Ok, Y ese es el tema en los embarazos, porque la verdad es que todavía, hasta los médicos están todavía muy a ciegas. Y a lo largo de mi historia de eso sufrimos, que nunca tuvimos un diagnóstico 100% certero de nada. ok, Entonces, eso me explica ella. Tienes de 1 a 4 posibilidades que tu bebé tenga una malformación genética, una enfermedad genética, marca alto síndrome de Down, que es trisomía 21, sí. pero puede ser cualquiera. Por eso es preferible que te hagas este ADN fetal. Claro, y las probabilidades son muy altas. Son muy altas. Por eso nosotros tomamos la decisión, no lo hacemos, pero teníamos que esperar 12 días. Y esos 10, 12 12 días días que, fue la espera una de las esperas más duras, porque cuando uno está en esta situación, que al final no estás incapacitado, o sea, estás 100% en todos tus sentidos, pues la vida sigue y siempre sigue la vida. Entonces tú sigues trabajando, sigues siendo mamá, sigues siendo esposa, sigues siendo todo lo que tienes que hacer, pero con esa daga atravesada en tu claro, corazón todo el tiempo, esta angustia, esta ansiedad de entender. Pero uno siempre se pregunta, o yo me preguntaba, ¿por qué a mí? O sea, como que, y creo que cuando a las personas nos pasan cosas feas, tristes, siempre nos preguntamos por qué. Y creo que alguien me dijo, es que a todos nos puede pasar, es que las cosas malas a todos nos pueden pasar. Y uno cree que a uno nunca le va a pasar nada malo. así Y a es. todos nos pasan. Entonces, pero yo sí me preguntaba mucho y sí le preguntaba mucho a Dios, ¿Qué le preguntabas? ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo le decía, y eso también se le pregunté mucho a mi mamá, como yo toda la vida he intentado ser una persona que genere un impacto positivo en los que están a mi alrededor, he sido sensible con las personas, con los animales, o sea, no me he quedado como sin mirar al lado y ponerme en los zapatos del otro, porque a mí me está pasando esto. Uno cree que nunca le va a pasar y creo que esa fue la respuesta, a todos nos pasa. A los buenos, a los malos, a todos nos pasa. Y eso también fue el proceso de aceptar que me estaba pasando. Pero en ese momento la negación es muy alta, porque tú crees que van a pasar milagros. Claro, pero en esos 12 días, 10 días, que era lo que duraba esa prueba en llegar, ya estabas como tomando decisiones en tu cabeza, las hablabas con tu esposo, ya habían como conversaciones pues súper necesarias dependiendo como de los resultados o simplemente querían esperar a ver ese resultado final.
Tuvimos solo una conversación y él, que siempre fue, si pasa algo, mejor no. Sí. Él se cambió para el otro lado. Y yo, que siempre fui de los milagros, esperemos, empecé a irme para el lado de, si hay algo realmente muy malo, yo sí prefiero interrumpir voluntariamente el embarazo. Pero era una decisión que un día sí y otro día no. Y tampoco era una discusión que la teníamos todo el día por eso mismo, porque cuando empieza a pasar esto empezamos a negarlo. Claro. Y porque no había todavía nada. O sea, no había un resultado, no teníamos nada sobre el papel todavía. Entonces lo único que hacíamos era, yo lo único que hacía era pedirle a Dios. Era lo único que hacía. Miraba podcast todo el tiempo de mujeres que podían estar pasando por eso, que las historias, que estos fueron los resultados y que cuando nació el bebé no tenía nada. Y empecé a pedir por un milagro. Llegan los resultados, me llama la médica y me dice, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo, ¿cuál es la buena noticia? No, pues mira, no salió el marcador para trisomía 21, que es síndrome de Down. Okay. Pero salió una alta probabilidad para síndrome de Turner. Yo sabía que era síndrome de Turner porque en algún momento una mujer famosa habló que en su embarazo pensaban que su bebé venía con síndrome de Turner. ¿Qué es? Síndrome de Turner es que en la secuencia de los cromosomas que nosotros nacemos, las mujeres tienen XX, como XX. Sí. No soy genetista ni nada de eso, pero lo que entendí es que falta la X. Falta una X o falta parte de la X. Son niñas, solo le da a las mujeres. Solo nos da a las mujeres. Son mujeres o son niñas que nacen con muchos problemas endocrinológicos, Sí. con muchos problemas en el corazón, con problemas psiquiátricos, con apariencia física diferente, con su cuello alado, o sea, el cuello es más ancho de lo normal, con una baja estatura y muchísimos problemas de salud, o sea, en su cuerpo. El ADN no era 100% certero, porque como te conté al principio de la historia, venían 2 bolsas. Sí. Entonces la médica dijo, hay una posibilidad que ese material genético que haya alertado la prueba sea del que no se desarrolló. No, súper confuso todo. Súper confuso y además la negación que nosotros teníamos también hacía que todo fuera más confuso y que no viéramos las cosas de pronto desde la perspectiva científica, pues de lo que estábamos viendo. Porque no solo era una prueba, es que también la médica había visto su cuellito ancho y el nódulo en el cuello. O sea, pero a uno se le va olvidando, o sea, uno quiere ver a veces lo que quiere ver. Ahí la médica me recomienda que me haga una amniocentesis. Una amniocentesis es que te ponen una aguja te entran la aguja en la barriga hasta el líquido amniótico del bebé para extraer el material genético del bebé exactamente y no de todo, o sea, no mío, porque sí, el mío compartía también con esa bolsa que nunca se desarrolló. Okay. Muchos abortos involuntarios, es decir, espontáneos que se dan en las mujeres, muchas veces esos bebés vienen también con problemas genéticos y naturalmente pasa que los bebés pues no resisten. Entonces lo que los médicos me decían era, pues posiblemente puede ser el componente genético de esa bolsita que no está y que por eso no se desarrolló. Habían como 1000 posibilidades aquí sobre la mesa. Yo me aferraba siempre a las posibilidades, o sea, si había una ventana chiquita por donde me fueran a decir que mi hija no tenía nada, yo me iba por ese lado. Claro. Yo me aferraba a cualquier esperanza de lo que me dijeran. El podcast de esta mujer que habla sobre su tema con su hija, me lo vi por ahí 10 veces, porque al final su hija nace sin nada. Te veías reflejada en ella. Yo me veía reflejada y eso me ayudó a pasar el momento. Por eso para mí es tan importante estar acá, porque yo con ese podcast no me sentía sola, sentía que alguien pasó por lo mismo que yo, porque de esos temas en el día a día nadie habla. Sí. Nosotras no podemos tener interrupciones del embarazo, ya sea voluntarias o espontáneas, porque pues el rol muchas veces de la mujer está encasillado en ser mamá. Bueno, me hago la amniocentesis, tengo que esperar 2 semanas para que el líquido amniótico de mi bebé crezca,
porque si no es peligroso, o cogen el material de los 2 sacos. Ok. Otras 2 semanas esperando. Es decir, otras 2 semanas en que el embarazo seguía desarrollándose. Y una incertidumbre tenaz. Una incertidumbre, o sea, ya la mente le empieza a uno a jugar malas pasadas, lloraba todo el día, porque ya había algo, o sea, ya había un diagnóstico de algo, lloraba todos los días, obviamente ya no podía ser la mejor mamá para Joaquín, porque estaba muy metida como en este tema que estaba viviendo. ¿Y tu esposo cómo estaba por esos días? Él estaba igual o más nervioso que yo, Sí. entonces pues obviamente era un tema de sobrevivíamos como podíamos. Nosotros vivimos pues muy solos, nosotros vivimos muy solos acá. Entonces, pues realmente estábamos los 3 juntos, nos íbamos para cualquier lado el fin de semana, o sea, queríamos estar solo los 3, llorando, quedándonos callados, mirándonos, pero ya llega un punto en que estábamos ya desesperados completamente. ¿Y le compartías a tu hijo como la situación o eso se lo guardaron? No, se lo guardamos. Nosotros Ok. no le compartimos nada de lo que estaba pasando. Yo empiezo a conocer mucho de este síndrome de Turner porque yo, en medio de pues, que soy abogada y que me he preparado, yo decía, yo tengo que tomar la decisión lo más informada que pueda. Claro. Hacer plan A, plan B, plan C. Empiezo a conocer mucho del síndrome de Turner y el signo del síndrome de Turner es una mariposa. No. Por la X. Porque el problema es, pues, la forma de la X es una mariposa. Porque falta parte o toda la X. Y tú conectaste eso inmediatamente con la mariposa que se le posaba a Joaquín. A Joaquín. Y tuve muchas situaciones con la mariposa. Otra, un día fui donde otro médico que fue el que recibió a Joaquín. Él le hizo, eso fue después del resultado, del primer resultado. Yo quería tener otra opinión médica. Ese médico fue mi ángel completamente todo este proceso. Él fue muy claro conmigo, me dijo, mira, si ya hay un diagnóstico, hay algo que no está bien. Uh-huh. Me hace la ecografía ese día, o sea, se demoró conmigo como 3 horas y ve también hallazgos en la ecografía, o sea, los mismos que había visto la primera médica. O sea, ya no había duda de nada. No había duda, pero yo sí tenía dudas, yo seguía con dudas, yo seguía negando. Ese día llego donde yo fui sola porque mi esposo estaba en un cumpleaños de una amiguita de Joaquín, de unos familiares. Y en las sorpresas de Joaquín, en lo que le entregan de sorpresa, unos stickers de mariposas. Ok. No sé por qué eso a mí me sirvió. Yo todos los días me ponía una en la mano para trabajar, porque además tú tienes que seguir trabajando. Claro, claro. Siguiendo tu vida normal. Y yo me la ponía y yo la miraba y yo me daba fuerzas. No sé por qué eso me daba fuerzas. Uh-huh. Me hago la amniocentesis, me la hago con la médica. Fue una prueba muy dura, es un dolor muy fuerte físico y mentalmente. Porque ¿Eso lo hacen sin anestesia? Te lo hacen sin anestesia y yo me lo hice con ella en su consultorio. Uh-huh. Con Daniela al lado. Esto tampoco lo cubría el seguro, porque el seguro te decía que tenía que ser con alguien autorizado por ellos. ¿Cuánto se demora una autorización? Mucho. Dime. ¿Y cuánto? O sea, tú te lo quieres hacer con tu médica, tú no te lo quieres hacer con una persona que tú no sepas, Claro, que tú no tengas con la tu médico confianza. de confianza. Sí. Me hace la prueba, casi no me saca líquido amniótico. O sea, 20 minutos ahí intentando, yo con esa la jeringa. Claro, mostrando, eso tiene que ser con ecografía. Yo ya en ese punto, a veces me costaba mucho ver a la bebé. Era una dualidad muy fuerte. O sea, Claro. yo la amaba, la amo todavía, pero no era capaz de verla. Y también la culpa de no poderla ver me mataba todos los días. Mi esposo sí la veía. Y creo que para él fue muy fuerte verla ese día. ¿Cuánto tenía ahí ya tu bebé? Teníamos, por ahí, ya teníamos ahí 14 semanas. Ok. 14, 15 semanas. Me hacen la prueba, 14 semanas. Cuando ella saca la prueba, o sea, saca el líquido pues en una jeringa, yo Sí. la veo roja. Yo por dentro dije, esto está contaminado, esto no es líquido amniótico. Sacaron de mi sangre también.
Le pregunté a la médica y la médica me dice, no, déjame yo preguntar a ver si sirve ese líquido o no. Ella habló con la persona del laboratorio, nos saca del consultorio, volvemos a entrar y nos dice, no, sí, esa prueba sirve, Ok. no te preocupes. A la semana sale el resultado, menos de la semana, material contaminado. Ay, no. Voy donde el otro No. médico, y te lo hablo aquí es porque yo sí agradezco y soy muy consciente que tuve estas posibilidades de tener seguro médico, médicos que me atendían súper rápido, Claro, pero una persona que no tenga esas posibilidades. y por eso a mí esto me empezó a hacer como algo en el corazón, porque la mayoría de las mujeres no tienen un acceso garantizado a la salud, y esto no sé. ¿Cuánto cuesta pues por particular ese tipo de exámenes, por ejemplo? Ese examen cuesta aproximadamente 3 millones de pesos. Carísimo. Me tocó hacerme 2. Mi mamá me dice, ya tienes un resultado de una prueba genética, con eso está bien, o sea, ya tomo una decisión con eso. Obviamente todos ya estábamos desesperados, ya no sabíamos qué hacer. Cuando me hacen la amniocentesis, la médica ve algo en el corazón fuerte. Me dice, yo veo aquí un tema en el corazón, veo un hueco en el corazón. Como algo, no sé exactamente médico qué, yo en ese momento estaba en trance, o sea, Claro. yo estaba en otro mundo, porque obviamente era un dolor, tampoco quería que pasara nada con su aguja y ver ahí como no, o sea, era muy fuerte. Mi esposo ahí se quebró, pero él siempre estaba para mí, ¿sí? Mm, Y también el dolor de él, claro, porque él es papá de la niña también, de la bebé que claro. estábamos esperando. Eh, Voy donde mi otro médico y le digo, mire, esto pasó, yo ya no sé qué hacer, yo estoy desesperada, pero yo no me siento capaz de tomar una decisión con lo que tengo. No soy capaz. Me dice, si tú te quieres, hazte otra amniocentesis. Bueno, pues todos mis amigos, una persona que quiero mucho me ayudó a pedir cita con el médico, otro médico que él sí pues me había recomendado, me había dicho, este es el mejor haciendo este tipo de procedimientos. Sí. Logramos obtener una cita. Y en medio de todo esto, sí sentí mucho el apoyo de mis amigas, como de mi núcleo cercano. Ok. Ellas ya sabían que yo estaba como en esta indecisión, o sea, mi núcleo más cercano ya sabía que yo estaba, o que estábamos los dos como familia, pensando qué íbamos a hacer ya con los resultados que teníamos. Eh, yo, lección que me dio esto es que uno no puede ser tan controlador, pero en medio de esa personalidad mía tan controladora, yo le decía a Daniel, yo tengo que tener todo listo, ya sea para sí o para no. Querías como adelantar a todo. Es que, Tati, tú, tú ya empiezas a sentir a tu bebé. Claro. Entonces el tiempo se le iba a uno, se le iba a uno. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Yo empecé a sentirme en una cárcel porque todo el mundo también empieza, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo en ese momento fui donde el médico. Bueno, la médica que me estaba atendiendo me dice, yo pues por mi credo religioso Sí. no practico interrupciones voluntarias del embarazo, no soy capaz, pero pues te voy a dar el dato de un médico en una clínica en Bogotá que lo hace. O sea, todavía ya estabas como muy clara o estabas apenas como revisando Yo las revisaba posibilidades. todo, pero en mi mente yo no quería tomar ninguna decisión, Ok. ni mi esposo quería tomar ninguna decisión, porque todavía estábamos en negación, porque decíamos, ¿qué tal que la segunda amniocentesis salga Claro. que no tiene nada? Y nosotros nos aferrábamos a eso. Un día vamos en el carro para vernos con ese médico y yo me derrumbo. Yo ya no puedo más, es que a mí la mente ya no me daba más, yo estaba desgastada física y emocionalmente. Y le digo a mi esposo que hace 4 años yo no podía estar acá, yo no podía estar pensando en esta decisión, ni siquiera tenía esa posibilidad, porque la interrupción no era legal para este tipo de situaciones. Es decir, yo, mamá, no podía decidir, pues me quedo con mi bebé que puede sufrir mucho a lo largo de su vida por todas sus complicaciones médicas, pero es la decisión, no es una decisión. Vamos
a tener una bebé así porque el sistema colombiano, el sistema médico no nos va a dejar tomar otra decisión. Así era. Yo nunca había estado ni en pro, ni en... ¿Sabes? Mi posición toda la vida era como que no me importaba, o sea, porque yo pensé que yo esto nunca lo iba a tener que vivir. Entonces yo nunca tuve una posición ni a favor ni en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí estaba obviamente en una sociedad muy conservadora, entonces Claro. uno siempre se iba por ese lado. Como pro vida. Pero porque nunca me había tocado, ni había tocado a alguien cercano. Es que ahí cambia ya la perspectiva. Muchísimo, muchísimo. Y empecé yo a pensar en que, como que empecé a reconocer esas luchas de mujeres que uno ni conoce, que han logrado que yo hubiera podido en ese momento por lo menos pensar en que tenía esa decisión, en que tenía esa posibilidad, mejor dicho. Fuimos donde el médico realmente fue también muy directo, no era un médico muy empático, y me dice, claro, esto lo podemos hacer en la clínica, te cuesta tanto, esto igual lo haces por el seguro, el procedimiento es que tú vienes, te damos una pasta, te vas para tu casa, esperas, a los 2 días vuelves, entras como si fueras una mamá que va a dar a luz a tu bebé, normal, entras con Sí. todas las mamás, tienes un trabajo de parto, sin anestesia, ahí miramos si en algún momento tienes anestesia y das a luz a tu bebé muerto. Yo miraba a Ariel y yo decía, yo no puedo. Uy, no. Yo no puedo hacer esto. Yo le decía, yo no puedo. Él me decía, el médico sí me decía, esto lo estás haciendo desde el amor para evitar que tu bebé sufra. Pero yo ya llevaba un mes en pruebas, y salimos de ahí literalmente a vomitar. Yo le decía a Daniel, es que yo no puedo hacer eso. Yo no quiero ser mamá de una bebé que va a tener muchas necesidades, pero yo tampoco quiero tener esto. Yo me siento encarcelada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Daniel igual. Y se fue uno de los días en que yo miré, estamos como en un 8º piso, y yo dije, yo ya no soporto la vida, yo me quiero tirar por ahí. Yo no soporto porque yo ya la empezaba a sentir. No. Pero yo no era capaz. Yo no iba a ser capaz de irme a una clínica. No era capaz. Yo mentalmente ya estaba muy desgastada. O sea, yo amo la vida. Yo amo ayudar a otras vidas. Yo cómo iba a dar a luz a alguien que por mi decisión lo iba a ver ahí ya mi hija muerta. No era capaz. En medio de esa conversación que tuve con el médico, el médico dice, esas son las prácticas que hacemos en las clínicas. Todas las clínicas en Colombia, porque la interrupción voluntaria del embarazo es legal por cualquier causal hasta la semana 24 de gestación. ¿Esto por qué se hace? Porque hay una sentencia, una sentencia del 2022, donde legalizan la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 por cualquier motivo. Ya después de la semana 24, tú tienes 3 causales. Una es que afecte la vida de la mamá, la segunda es que tu bebé tenga malformaciones que puedan hacer que tu bebé pues nazca muerto, o la tercera por violación o por incesto, a partir de la 24. Entonces todas las clínicas legalmente tienen que atender este procedimiento hasta la semana 24, pero este era el procedimiento, un procedimiento completamente violento hacia la mujer, una mujer que ya lleva un mes desgastada psicológicamente. No. Ese día nos quedamos almorzando por ahí cerca de la clínica y yo le dije a Daniel, yo no soy capaz. Yo no sé yo qué voy a hacer, pero yo no soy capaz de hacer esto así. El médico nos dice en ese momento, hay otras partes como Profamilia que lo hacen diferente. Ok. ¿Y te explicó cómo era No, diferente? nada, pero lo dijo de una forma como que a él no le gustaba. O sea, no lo dijo de una forma, bueno, mira, en este lugar lo hacen así. No, yo creo que ahí lo hacen diferente. No sé por qué a mí me quedó sonando ese diferente.
ese fin de semana mi mamá ya llega a estar conmigo, como acompañarnos a los dos en todo este tema, bueno, y a Joaquín, porque realmente el pobre Joaquín estaba viviendo todo Claro. este proceso sin saber. Y yo le digo a mi mamá, esto que te estoy diciendo, mamá, yo no soy capaz. ¿Ella qué te decía? Mi mamá estaba muda. Mi mamá es la persona más fuerte que yo conozco. Y ella no sabía qué decirme, pero ella siempre me decía, tú tienes la decisión. Y peor, porque uno quiere como que alguien lo ayude a uno a decidir, pero obvio, es una decisión personal. Pero ella sí me hablaba que había hallazgos y que tenía que reconocerlos. Que había problemas en su corazón, que ella venía con problemas en su corazón, que ella venía con algo en su cuello, que el médico ya también me lo había confirmado, el otro médico, Sí. y que ya había un ADN fetal que decía que tenía un síndrome. Y me recordaba mucho eso. Mi prima, que también es médica, me lo recordaba. Mi tía, que también es médica, me lo recordaba. Es decir, yo tenía personas que me llevaban un poco también a la realidad Sí, te en medio de mi aterrizaban. negación, que nos aterrizaba a los dos, porque los dos estábamos en otro mundo en ese momento. Pero yo le di la misma, yo le dije lo mismo a mi mamá, mami, yo no puedo hacer esto, así como me lo está presentando la clínica. O sea, salgo de ahí para un manicomio. Es lo único que yo, en ese momento, yo estoy en el punto, ya estoy desesperada, pero si además hago este procedimiento, me voy para un manicomio. No puedo, o sea, a mí ya la fuerza no me da. Pero mami, a mí me dicen que en Profamilia lo hacen diferente. Averiguamos allá. No sé por qué a mí me quedó sonando y efectivamente es diferente. ¿Cómo es? Es un proceso muy duro también, pero en el momento en que van a hacer la interrupción, duermen a la mamá. Ok. Yo le cuento esto a la médica y la médica me dice, no me parece, eso me parecen unas prácticas muy agresivas para el útero y para todo. Imagínate, tú en medio de esto, que te digan eso, mi mamá obviamente ya como una leona le dice, porque estábamos en altavoz, no, es que es un centro con toda la experiencia del mundo, también son médicos los que están haciendo sus procedimientos, pues si lo están haciendo así es porque es aprobado también. Ujú. Entonces yo sigo averiguando ya, voy a Profamilia, me meten a sí, como un consultorio con una médica, me explica el procedimiento, que fue lo que te comenté. Realmente Sí. es lo mismo, te tomas una pasta, esperas un día, 2 días en tu casa, vas a Profamilia, en Profamilia te dan otros medicamentos, esperan 5 horitas, 6 horitas y después te ingresan al quirófano. Pero ahí te duermen. Me duermen. Es muy duro porque no puedes hacer tampoco una despedida a tu bebé, porque el cuerpo obviamente no te lo entrega. Antes de que avances, ¿esto lo cubre la EPS en Profamilia? Lo cubre la EPS. Yo no sabía, y yo creo que ninguna mujer sabe este tipo de trámites porque no hay la mayoría de las mujeres en un porcentaje muy alto no están pensando en este tipo de procedimientos. O sea, esto no es un tema que una mujer decide porque es más fácil o como método de planificación, sino porque ha tomado una decisión que por más dolorosa que sea, está decidida y piensa que es lo mejor para su vida y para la vida de su familia. Pero cuando tú tomas la decisión es porque ya te habían dado Yo aún no como... había tomado la Ah, decisión. estabas apenas Yo quería investigando. investigar, Ok. o sea, yo quería tener todo listo para el momento en que yo tomara la decisión, Ok. porque como seguía avanzando el embarazo, entre más avanzara, pues iba a ser más difícil todo. Claro. Entonces, si yo no hacía nada y esperaba el resultado y después me ponía a averiguar, pues se me podían ir 2 semanas más que eran cruciales. ¿Y por qué eran cruciales? Porque después de la semana 20 o 21 ya no te duermen. Tienes que hacer todo el trabajo de parto. No. Entonces yo también estaba contrarreloj. Decido hacerme la segunda amniocentesis. Bueno, paréntesis súper importante. Nosotros soñábamos o queríamos que nuestra hija se llamara Macarena. Ese era el nombre de nuestra bebé, Macarena. Macarena. ¿Por qué habían elegido ese nombre No, por algo? nos gustaba mucho. Ok. Joaquín, le dijimos, Joaquín, tu hermanita se va a llamar Macarena. No, a mí no me gusta ese nombre. Mi hermanita, porque siempre le decía hermanita, él siempre supo que era una niña, se va a llamar Guadalupe. ¿Y por qué?
Joaquín, ¿por qué? No, a mí me encanta ese nombre, ese es el nombre de mi hermanita. Guadalupe, Guadalupe. Y yo le decía a Daniel, a mí no me gusta ese nombre, no quiero. Y Daniel, no, pero es que Joaquín siempre dice Guadalupe, es Guadalupe. En medio de todo esto y que nosotros sabíamos que era una niña, le pusimos Guadalupe. Desde un principio sabíamos y le tenemos ese nombre, nuestra hija es Guadalupe. Sí. Un día yo me puse a revisar qué significaba la Virgen de Guadalupe. O sea, no sé por qué quise mirar. Es la Virgen de los bebés no nacidos. Y el nombre lo dio mi hijo. Increíble. Entonces, esto también era una carga, obviamente, importante para mí. ¿Y te enteraste de eso antes de tomar esa decisión? ¿Ya sabías? Yo no me acuerdo si me enteré de esto antes o después. Yo creo que fue después. Pero empezaron como todas estas coincidencias, que las mariposas, que nos aparecían muchas mariposas, sobre todo después en el duelo nos aparecían muchas mariposas en todos los lados. El nombre, lo que significaba el nombre. También me sentía acompañada, no sé, era un tema muy raro. Yo creo que cuando uno ya tiene esa conexión con todo este tema, empiezan a fluir o a mirar. ¿Sabes? Yo siempre había pedido por un milagro, que era que mi hija estuviera sana y que no tuviera nada, pero siento que los milagros me aparecieron en otras formas. Eso lo miré después. Claro. El médico que llegaba, segundo médico que siempre me dijo que mi decisión era válida, cualquiera que yo tomara, que él iba a estar ahí para mí. Y me decía que era una mujer valiente, me decía que era una mujer que podía tomar la decisión mejor, que yo consideraba que era la mejor para mi familia. Fue muy especial este médico. Fue un ángel. La posición de mi mamá desde siempre, creo que el entorno familiar te da a ti una ayuda muy grande. Claro. Mis amigas del colegio, que somos amigas de toda la vida, no sabían qué hacer conmigo, me escribían todos los días, me llamaban. Para mí fue súper importante. Me decían, nosotros estamos para ti en la decisión que tú tomes. Qué bellas. Nunca me juzgaron. En el trabajo nunca me juzgaron, siempre me apoyaron, siempre estuvieron también ahí para mí, mi jefa, mis jefas. Y esos fueron los milagros, porque mira que alrededor yo sí vi mujeres muy empáticas, unas mujeres que me apoyaban, y eso me ayudaron a mí al final a tomar una decisión. Okay. Cuando me hago la segunda amniocentesis también fue muy dura, pero sí fue menos dolorosa. Sí hubo como menos, ya como, porque ya sabía lo que iba. Claro, menos fue un procedimiento de pronto más exacto. Cuando sale el líquido, sale obviamente menos sangre, pero sí sale un poquito pintado. Mi mamá me dice, Ana, ese también va a salir contaminado. No, ¿y esto a qué se debe que salga contaminado? Claro, porque la verdad no quise averiguar mucho porque tampoco quise entender mucho más, o sea, ya si fue una imprudencia médica o no. O sea, no quiero, porque al final pues esto no me iba a cambiar a mí el diagnóstico ni nada. Pero entiendo que fue cuando se hace la punción, pues que se hace no totalmente en el líquido, sino como tiene que penetrar membranas donde hay sangre. Claro, es que es muy difícil, exactamente, es muy difícil extraer solo líquido. Esto tiene que ser una persona o alguien muy preciso, pero como ya había un primer chuzón, sí. Claro, pues hay un hueco. Ya hay por donde se mete un poquito de sangre seguramente. Okay. Entonces, bueno, sacan el líquido amniótico. Ya estamos contra reloj, porque las semanas andando, nos vamos para la casa. Yo ahí empiezo a pensar en los hallazgos de ecografía y empiezo también a pensar, y con Daniela los dos a pensar, y en decir, hay muchos hallazgos, pero no sabemos realmente o sea, es un baloto. Sí, una lotería, o sea, completamente. No sabemos si es algo pues muy leve o realmente algo que va a ser muy fuerte y muy doloroso para ella. Porque si había muchos hallazgos, igual en la prueba de ADN había salido algo. A mí sí me generó mucha presión algo, y yo creo que a las mujeres no nos atrevemos a decir, y es que mi hija fuera a ser diferente físicamente. O sea, si a uno lo juzgan o hay bullying, por ejemplo, a mí en el colegio me hacían bullying porque tenía las piernas grandes.
¿sabes? Y a veces me hacían sentir fea. Yo decía, una niña diferente, yo en mi corazón no voy a soportar que se burlen de ella. Yo no lo voy a soportar como mamá. Yo no voy a soportar que la gente la mire diferente. Yo no voy a soportar que tenga un corazón dañado y que crezca y que yo, sabiendo que tenía estos hallazgos, cuando nazca, habiendo sabido todo esto, hubiera permitido el dolor que hubiera tenido que enfrentar a lo largo de su vida porque había problemas ya fuertes de salud en su corazón, sobre todo. Cuando empecé a analizar eso, yo ya me empecé a ir por la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo. Ahí ya estabas como Sí, acercándote a esa determinación. me estaba acercando y un día estábamos hablando Daniel y yo y dijimos, esto va a cambiar totalmente las dinámicas de nuestra familia, porque nuestra vida va a girar en torno a un diagnóstico. Admiro profundamente a las mujeres que aceptan como enfrentar este tipo de diagnósticos y retos y cuidar a sus hijos, porque además yo le decía a Daniel, uno se convierte en mamá y uno se convierte en una mamá leona. Es decir, yo le decía, yo me voy a convertir en la mejor mamá. Si yo no voy a dormir las 24 horas, Dani, tú también, el mejor papá, pues no dormimos las 24 horas porque vamos a pensar en cuidar esta niña como si fuera lo más sagrado. Pero también decíamos, ¿a costa de qué? O sea, también nos vamos a cansar nosotros, nuestra relación. Tenemos una primera responsabilidad que ya asumimos que es Joaquín. Sí. Y pues vamos a de pronto a dejar de lado los cuidados de Joaquín, pues por una bebé que viene con muchos retos, con muchos cuidados especiales. Y yo no me sentía preparada. Yo no me sentía preparada porque además no sabía qué me iba a enfrentar. Era una incertidumbre muy grande. Adicionalmente decía, en algún momento nosotros nos vamos. ¿Y quién queda con la responsabilidad? Nuestro hijo. Y nosotros le preguntamos a él si quiere asumir esta responsabilidad. Que es la de cuidador. La de cuidador. La vida de cuidador es muy compleja. Muy. Y una cosa es que tú voluntariamente aceptes ser cuidador. Y seguramente Daniel y yo lo íbamos a hacer en medio de todas las dificultades bien, pero nuestro hijo no tenía por qué cargar con eso, porque nunca le habíamos preguntado si quería o no ser cuidador. Me hago la amniocentesis, sale, hay una prueba rápida que sale como los 4 días y hay otra que sale como al mes. Obviamente nosotros no podemos esperar la larga porque ya no había tiempo. Y si sale un tema en la X. Ya con esos resultados, yo me encierro en el cuarto. Ese fin de semana me quedo callada sin querer aceptar lo que estaba pasando. Y Daniel igual, no nos hablamos. Cada quien por su lado, cada quien como intentando sobrevivir. Yo ya mentalmente estaba muy desgastada. Mi mamá nos sienta el sábado, domingo, y nos dice, esta es la situación. Hablamos con una genetista, tampoco nos dijo mucho, nos dijo, sí, hay algo. Pero no estaba claro. Hay algo, pero no está claro, pero sí hay muchos hallazgos en las ecografías. Ok. Normalmente cuando es, por ejemplo, síndrome de Turner, el 99% de las niñas no alcanzan a nacer por sus mismas complicaciones. Pero yo decía, yo creo que es más fácil que la vida lo decida. Pero es que el peso y también el peso que nos ha impuesto a la sociedad de uno mismo decidir es profundamente doloroso. Yo no se lo deseo a nadie. Es un dolor en las entrañas. Nos dice, tomen una decisión, pero tomen una decisión en familia porque esto les va a impactar todas las facetas de su vida. ¿Dice tu mamá? Sí. Nosotros, en medio de nuestra dinámica familiar, yo también, en nuestra realidad, pues económicamente, pues podemos darle un colegio a Joaquín, o sea, sí, podemos vivir bien, pero igual, o sea, un cuidado especial de una niña con unos cuidados especiales también sí, es alto, requiere es costoso. Unos valores importantes y sentíamos que tampoco pues podíamos darle 100% todo lo que esto implicaba. Psicológicamente a veces nosotros tenemos temas de ansiedad o de depresión. Mira que a mí me dio una depresión postparto y decíamos,
es una realidad, va a ser una realidad difícil. No estamos 100% preparados para esto. Tomamos la decisión el domingo. ¿Qué fecha? No sé exactamente el día, ¿sabes? No quiero acordarme de esa fecha. Me acuerdo del día en que ella se fue, que fue el 8 de abril de este año. Pero ese día nosotros habíamos reclamado las pastas. El día que fuimos a Profamilia nos habían dado las pastas por si yo tomaba la decisión. Me dan las pastas, mi mamá las tenía y nosotros nos subimos a nuestro cuarto a hablar. Ay, no, qué difícil esa conversación. Estábamos los dos muy indecisos, o sea, ¿sabes? Nunca vamos a estar 100% seguros de la decisión. Y yo creo que esto es un tema tan doloroso, tan de uno, que uno nunca va a estar 100% seguro de las cosas que pasaron. Pero lo que sí estamos seguros es que lo hicimos desde el amor propio, porque nosotros también queríamos estar bien y esto iba a implicar muchas cosas, también muchos retos para nosotros, desde el amor hacia ella, porque nosotros no la queríamos ver sufrir más adelante, y desde el amor como familia que éramos, y hacia Joaquín también. Yo estaba en shock, o sea, yo no hablaba, yo solo respiraba. Bueno, antes de eso tuve un momento muy lindo, que creo que esto no lo sabe Daniel, porque es muy mío, pero sí lo quiero compartir, porque fue uno de los milagros. Y es que yo en todo este proceso sí me iba despidiendo de Guadalupe. Llegó un momento en que yo no era capaz de verla en las ecografías, no era capaz. Porque soltar lo más sagrado que tú tienes en tu vida y tomar esa decisión es algo inimaginable. Un día estaba sentada en el sofá, le dije a Joaquín que se sentara conmigo y los abracé a los dos. Yo dije, esta es la única vez que los voy a tener a los dos juntos. Y los abracé hacia los dos. Cerré los ojos. Y les dije a los dos que los amaba con todas las fuerzas de mi alma. Le dije a Guadalupe que me perdonara, pero que por ella y por mí, este iba a ser el único momento que íbamos a estar los tres juntos. Y los abracé muy fuerte a los dos, a mis dos hijos. Y los tuve juntos. Eso fue antes. Y ya ese día nos encerramos en el cuarto. Y Daniel me dijo unas palabras muy lindas. También un milagro. Todo eso eran milagros para mí. Me dijo, es una decisión nuestra. Nunca nosotros dos nos la vamos a echar en cara o nos la vamos a reclamar. Y si alguien se atreve a juzgarnos, esa persona va a estar por fuera de nuestras vidas para siempre. Qué importante eso. Uf, eso me liberó. Eso me liberó mucho. Él cogió las pastas y él me la entregó a mí en la boca. Y eso también fue muy especial para mí, porque eso significaba que él también hacía parte de esta decisión y que él también la había tomado. Y yo me la tomé. Y ahí fue donde tomamos la decisión, porque ahí ya no había vuelta atrás. Ahí ya no había vuelta atrás. Nosotros habíamos tomado esa decisión con todo el amor, con todo el dolor del mundo, porque esto es o sea, ya mi mente ya no daba más, pero obviamente el dolor sí se sentía, pero también con todo el amor. Porque es que ninguna mujer quiere hacer esto. Ya, así pasó. El día más duro, más oscuro de mi vida. Yo no quería hablar con nadie. No, o sea, mis amigas no sabían qué hacer conmigo porque me escribían, pero yo ya le escribían, era mi mamá. A los 2 días vamos a la clínica y Daniel me dice, yo no puedo entrar contigo, o sea, no quiero. Yo le pregunto. Antes de llegar a ese punto, ¿te dan algunos síntomas? ¿Te sientes mal? Yo estaba a la expectativa de sentir algo, yo no sentí nada. Ok. Yo no sentí nada. Era como más tranquilo, era muy tranquilo. Sí, yo ya la sentía.
yo sí la empecé a sentir menos. Imagínate No, el dolor. terrible. Sí, horrible. Nos vamos a Profamilia, Daniel, mi mamá y yo. Y yo sabía que Daniel no iba a ser capaz, no iba a entrar. O sea, eso es un tema muy doloroso. Yo decía, ¿para qué para qué? O sea, yo ya estoy soportando esto, ¿por qué los dos lo tenemos que hacer? No. Entonces mi mamá me acompañó. O sea, Daniel se quedó esperando en la sala de espera. Sí, Y me aceptaron, o sea, como eso creo que no es como muy recurrente, pero como me vieron tan afectada, sí, que mi mamá me acompañara. Como porque te ingresan a una sala, ahí te dan unos medicamentos, el personal está muy preparado, de verdad, o sea, de verdad es una organización que está muy preparada para este tipo de situaciones. sí. Me encierra como en un cuartico, o sea, me ingresan a un cuartico y me dan unos medicamentos para dilatar. Yo temblaba, yo solo temblaba. Yo solo temblaba, me tomé los medicamentos horribles, o sea, también fue un momento muy doloroso y ya empiezan las contracciones. Mm. Un dolor, ¿sabes? Era un dolor físico muy fuerte, pero yo tenía un dolor tan grande en el alma que ese dolor como que se le olvidaba a uno. Yo solo hubo un momento en que le dije a mi mamá, si algo pasa, algo malo pasa, cuida a Joaquín, ya. Porque yo decía, yo ya veía esto como tan inminente que iba a entrar un quirófano, que todo esto que Sí. fue lo único que yo pensaba. Entra el médico y el médico se sienta y me dice, tú puedes mirar esto desde dos perspectivas. La primera, como lo más doloroso y lo peor que te ha pasado en la vida. Lo segundo, lo puedes mirar también como algo muy doloroso y más fuerte que te ha pasado y que de pronto te ha pasado en tu vida, pero como una decisión de amor. Así me lo dijo. Qué palabras tan Uf, oportunas en ese momento. muy oportunas. Yo obviamente me quedé callada, solo le dije, doctor, solamente le pido que cuando usted saque a mi bebé, dígale que fue muy amada, porque yo no voy a poder despedirme de ella. Y él me miró y me dijo que sí, que lo iba a hacer. Me ingresan a la sala ya con unos dolores muy fuertes, puros hombres. Porque las mujeres obviamente, no sé, no hay mujer, no hay mucho personal de salud. Eh, un quirófano frío, obviamente, con todos estos aparatos, todo eso. Ya me acuestan en la camilla y ya me duermen. Eh, Cuando me despierto ya en la sala de recuperación, Tati, yo sentí mucha calma. Lo único que yo sentí mucha calma. Yo ya tenía la mente muy desgastada. Y yo sentí una voz que me decía, se vale pensar en ti. Se vale pensar en tu bienestar y en el amor propio. Yo nunca lo había hecho. Yo siempre he pensado en los demás. Y fue una recuperación muy dolorosa. ¿Tú te despiertas cuántas horas después del procedimiento? Como a la media hora, porque a ti no te dan anestesia general, sino que es una sedación. Ok. Mm, Entonces, no, creo que es media hora, 40 minutos, que como que te demoras ahí en despertarte. ¿Y ahí ya estabas con Daniel y No, tu yo mamá? estaba sola. Sola en una, pues no sola, es Sí, como, sí, sí. como una sala de recuperación. Ujú. Pues en Profamilia operan de otras, o sea, no es, o sea, había personas que estaban siendo operadas, no sé, de la vesícula, no sé, muchas cirugías. Yo estaba ahí en la misma sala de recuperación con todos los pacientes que estamos ahí en ese momento.
Ok. ¿Y en qué momento ya tienes como la oportunidad de verte con alguien de tu familia? Me ingresan otra vez al cuarto donde inicialmente estuve y ahí me veo con mi mamá. No, ese encuentro. No estaba ahí esperándome. Y también poder vivir ese espacio con ella, con la persona que me dio vida, Mm, ¿sabes? Es muy valioso. Es muy valioso que la mujer que te lo dio prácticamente todo estuviera ahí, que ella tuviera el corazón desgarrado, pero que de dónde sacó las fuerzas para haber sido así tan fuerte, no lo sé. No sé, pero fue muy bonito. O sea, fue como simbolizaba que al final aquí todo estaba haciendo alrededor del amor, ¿sabes? mm. No era un tema de, no, es que no quiero. No. Me abrazo con ella, le digo, mami, me siento tranquila, pero me siento mal. Y ella me dice, no, o sea, así tenía que suceder. Qué dualidad, ¿no? Me siento tranquila, pero me siento mal. Muy, muy. Y siempre fue así. Todo el proceso fue una dualidad. Todo el proceso. Pero cuando tú también recibes, ¿sabes? Como tantas barreras del sistema de salud, de las clínicas, de los médicos, esta decisión sí te hace más difícil. Porque yo estuve de pronto con suerte o con un cierto privilegio de haber tenido un seguro, de haber podido llamar a médicos, que mi mamá Sí. conocía médicos por ser médica, pero ¿cuántas mujeres no están en el campo Uy, que se atravesando eso. demoran 3 días para llegar a un puesto de salud? ¿Cuánto tiempo se les va en un diagnóstico? No, no pueden tomar la decisión, porque en la práctica no les dan las semanas, porque nunca les llegan resultados. No pueden acceder. Ahorita hablabas de el proceso de la recuperación. Es muy doloroso a nivel físico, bueno, emocional también, me imagino. Es muy doloroso a nivel físico y emocional. Te Sí. dan 9 días de incapacidad. ¿Es muy poco? Es muy poco. Es muy poco, pero a mí el trabajo me salvó. Ok. Para mí era una terapia, porque enfocaba mi mente en otra cosa. O sea, no estaba pensando en el momento, en todo el proceso que yo estaba pasando, no estaba pensando en esas indecisiones y en todo el proceso. Y ya cuando pasó cuando pasó y estaba en el duelo, el trabajo también me ayudaba a estar como activa, a pensar en otras cosas, pero sí sé que 9 días son muy pocos porque tú pierdes a tu hija. Ujú. O sea, son 9 días. Es muy poco y al hombre no le dan nada. Daniel al otro día tenía que estar trabajando Y estaba en como si duelo. nada. Y Daniel me preguntaba, amor, a mí nadie me ha preguntado cómo estoy yo. Me decía, porque solo a la mujer. Qué buena Daniel pregunta. tenía que estar trabajando, pues asumiendo también todos sus roles de trabajador, de papá, de todo, Con un dolor con ahí un en el dolor en el alma. alma y nadie le preguntó nunca, muy pocas personas puedo atreverme a decir, ¿cómo estás, Daniel? Toda la atención estaba en mí, pero él también estaba pasando por un proceso de Claro. duelo muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que también es un esfuerzo muy grande para él intentarse poner en mi posición, Ujú. porque él no estaba sintiendo ni viviendo lo que yo estaba viviendo. Sí, cada uno desde su espacio, desde su lugar. Sí, Em, Mira que ahorita que estás hablando de esto, y sobre todo de Daniel, me llama mucho la atención esto, ¿no? Como que de pronto para ti hay más prioridad por ser la mamá, pero el papá está efectivamente enfrentando el mismo dolor, el mismo duelo y tener que atravesar esto como el hombre de la casa y nada pasó y resulta que pasó todo. pasó todo y lo más doloroso. Claro, claro, claro. Y desconozco cómo ha sido pues el proceso después de esto, pero yo siento que hay un regalo que necesitas tú y Daniel. No solamente tú, Daniel también. ¿Ustedes han escuchado hablar de Celia? Sí, Ujú. La plataforma líder en bienestar en Latinoamérica. Nosotros ahorita estamos en una alianza muy especial porque es fundamental el cuidado de la salud mental en hombres y en mujeres, de acuerdo. importantísimo. Y ahorita que estás mencionando tanto a Daniel,
Se me hace un proceso muy valioso para ustedes como pareja que puedan acceder a unas terapias increíbles con profesionales de salud, expertos, especializados en estos temas de los cuidados de las emociones. Y en Vos Podés estamos de este lado de la salud mental. Así que ya cuenta tú y Daniel con terapias por parte de Celia y de Vos Podés para que también los estén acompañando ustedes en este proceso que es tan importante a nivel emocional, a nivel de salud mental. No me alcanzo a imaginar lo complicado que es haber atravesado por una situación donde hay culpa, dolor, amor. Es que has contado una cantidad de sentimientos que definitivamente aquí la salud mental debe primar, Ana María. De acuerdo, de acuerdo. Y a mí me ha ayudado mucho. Ujú. Yo tuve acompañamiento, he tenido acompañamiento psicológico. Sí, Es necesario en este tipo de total. procesos, de duelos. Y hubo una frase de mi psicóloga que a mí me salvó. ¿Cuál? Y me dice, que la amo, por cierto, me dice, Guadalupe te buscó a ti como mamá porque sabía que tú podías tomar esa decisión. Tenías la fortaleza para tomar esa decisión por ella y para ella. Y a mí esas palabras me ayudaron mucho en mi proceso de duelo. Y este regalo de parte de Celia y Vos Podés para ti y para Daniel, Gracias. ¿lo aceptas? ¡Claro! Nosotros felices porque sí nos Ok. parece importante seguir como con esta terapia en medio de nuestro duelo. Claro, es que uno nunca termina de sanar y de revisarse y de reconstruirse y de avanzar. De acuerdo. Y sobre todo cuando pasan este tipo de situaciones, yo creo que por eso es importante visibilizar, porque muchas mujeres pasan Sí, por este tipo de eventos y no solo interrupciones voluntarias del embarazo, que vuelvo y digo, esto no para la mujer no es un método de planificación, o sea, cuando a veces se toma este tipo de decisiones viene mucho dolor, mucho análisis, mucho contexto de, de sustento y de nuestras realidades, pero también en los abortos espontáneos que pasan muchas mujeres. Imagínate el dolor de una mujer y la sociedad le impone o a un hombre también seguir como si nada, claro, ¿sabes? Tú mañana tienes que trabajar, tú mañana tienes que ser mamá, tú mañana tienes que seguir con tu vida. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu mente cuando total. acabas de perder un hijo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esto? Mira, el 8 de abril Guadalupe se fue. Sí. El 12 de septiembre era la fecha probable de parto. Muy poco. Guardo esa fecha. La guardo y la llevaré siempre en mi corazón. ¿En algún momento sentiste de pronto rechazo por haber tomado esta decisión? Sí, Tati, he sentido rechazo. Tuve realmente un evento muy triste que me generó también mucha ansiedad. Fui donde mi ginecóloga, con la que yo vivía pues hace mucho tiempo, no ginecobstetra, sino ginecóloga, para, después de todo este evento que sucedió, pues que ella me revisara y mandarme pruebas pues de rutina normales. Obviamente le conté pues porque Claro. ella tenía que saber esta situación como un hecho médico. Eh, lo primero que me dice sin saber realmente el diagnóstico, porque fue, ay, pero si yo atiendo muchas pacientes con síndrome de Turner y son normales, pues niñas que tienen pues varios temas de salud, pero normales, casi me muero. Yo me quedé callada, pero pues obviamente ahí ya mi corazón, no, o sea, yo ya me quería ir de ese consultorio Claro. y después me dice, pues yo no sé tú por qué te fuiste para Profamilia, es que allí las prácticas son mucho más agresivas para el bebé que está adentro. Una conversación innecesaria en ese momento. Llena de juicio. Y sobre todo en ese momento no estaba pensando en mi salud mental de todo lo que yo había atravesado. Después de eso me dice, no, tranquila, no te voy a revisar. ¿Cómo así? No me quiso revisar, Tati. Yo le dije, bueno, no, sí, mejor no. Sí, me sentí con juicio, me sentí que ella tuvo un juicio hacia mí y me sentí discriminada por lo que había pasado. Y también alrededor
su entorno. Familiares también han hecho comentarios desafortunados, ¿sabes? Y ha sido doloroso. Pero nosotros también hemos decidido ver el vaso lleno, la parte llena, y sí, también hemos sentido apoyo, pero no es justo que después de todo este proceso tan difícil haya personas que se atrevan a juzgarlo. Una pregunta con todo el respeto, si quieren no la respondes. ¿Ustedes tienen abierto el corazón a un nuevo bebé más adelante? Sí, tenemos el corazón porque ese es nuestro anhelo, poder tener 2 niños, o sea, que Joaquín tenga su hermanito. Pero en ese momento, como fue tan doloroso todo el proceso, sí tenemos mucho miedo. Claro. O sea, vienen los miedos de que, ay, qué tal que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, estamos esperando como que sanen nuestros corazones y ya de ahí mirar a ver cómo llega de pronto otro bebé, Que sea lo que Dios quiera. que sea lo que Dios quiera. Qué fuerte. Mira que esto me abre también a mí la mente, ¿no? Algo que me gusta mucho de estas entrevistas y de conocer otras realidades es eso, es conocer otras realidades y ver el mundo con otros ojos y darse cuenta que cada persona está viviendo su proceso y que lo fácil es juzgar, pero cuando uno escucha y yo te escucho aquí tan cerca, a esta corta distancia y puedo sentir ese dolor profundo hasta acá, digo, wow, o sea, hay razones para todo, hay razones para que las mujeres toman ciertas decisiones y yo sí debo agradecerte porque sí me cambiaste el chip hoy. Si estabas pensando impactar a alguien, pues tengo que decirte que ya me impactaste a mí. Uf, me llega al corazón esto que me dices porque cuando me dijeron que había quedado seleccionada, me vi en ese momento como con el miedo de quedar expuesta y a los juicios. Y la verdad, me motivó y 100% mi motivación es poder impactar la vida, así sea de una mujer. Yo le decía a Daniel, así fuera una mujer que no se sienta sola, que cambie un poco la perspectiva sobre esta situación y que se sienta en libertad y desde el amor y con las garantías para tomar su decisión, sea cual sea, para mí es como una curita en el corazón. Entonces, que tú me digas eso, para mí hace que esto, pues, valga la pena. Y pues haya valido la pena también atravesar este dolor, porque también he encontrado ese para qué. ¿Cuál es ese para qué? Para mí ese para qué y lo que he podido encontrar es acompañar a tantas mujeres que viven esta situación en soledad y en silencio. No para llevarlas a tomar una decisión, porque la decisión está en cada una de nosotros, sea cual sea, es válida y eh, completamente razonable para su forma de ser, para su realidad, para todo. Pero es que esa mujer no se sienta sola y que entienda los derechos que tiene. Qué importante esta conversación. Quiero saber cómo está tu vida hoy. Todavía estás atravesando tu proceso sin duda, pero ¿cómo es el futuro? ¿Qué planes tienes tú con Daniel? Ustedes como familia, ¿cómo ha cambiado como esta dinámica? Y con Joaquín también Ah. ahora. Te cuento que a Joaquín le contamos. Ok. Le contamos después de un tiempito, como 3 semanas que estábamos un poco más tranquilos nosotros. Y yo sí creo que las almas de los niños son muy sabias, porque Joaquín, como que él sabía que eso iba a pasar. Él no nos dijo nada. Nos dijo, bueno, mamá, yo quería tener una hermanita, pero bueno, la seguiré viendo así hasta el cielo. Y nosotros hemos dicho que ella es una mariposa que nos acompaña, porque en nuestra casa llegan mariposas, porque nos encontramos una mariposa espectacular y ahí la tenemos. Y él ve una mariposa y dice, ahí está Guadalupe. Y seguro ahí está Guadalupe. Guadalupe nos acompaña y así la sentimos. Y nos han llegado señales y cada día nos sentimos muy acompañados, nos sentimos acompañados por ella. En medio de todo esto, en un duelo hay días en que son buenos, hay días en que tú te levantas y no tienes fuerzas de nada. Claro. Hay días en que me juzgo,
Hay días en que me siento una mujer valiente y fuerte, y hay otros días en que solo quiero estar acostada en la cama. Pero hago un análisis de todo y me siento tranquila. Y nuestra relación se ha fortalecido, la relación de Daniel y mi relación. Se ha fortalecido porque hubo un día en que yo le dije a Daniel, si nosotros tomamos esta decisión, parte de esto la tomamos por nuestro bienestar. Claro. Emocional y físico. Entonces el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a Guadalupe es que nosotros estemos bien. Y eso yo lo entendí el día que yo salí del quirófano. Yo le prometí a ella que yo iba a estar bien y que yo me iba a amar mucho a mí misma. Y eso le dije yo a Daniel, tú también te tienes que amar mucho a ti mismo. Y ese es nuestro homenaje a ella, que nosotros estemos bien como nosotros mismos y en pareja. Entonces sí, pues días buenos, días malos, pero en conjunto he sentido mucho amor de parte de él, he sentido amor de parte de mi familia, de las personas cercanas. Y creo que al final eso es lo más importante en la vida. Ay, qué historia. Qué historia. Con todos los matices, te agradezco, Ana María, por tu valentía, por esa fortaleza, porque venir a contar algo tan íntimo, tan juzgado, tan tabú, tan silencioso. O sea, para eso se necesita coraje y tú lo tienes. Y además que viniste acompañada con Daniel. Me alegra mucho verlos acá y me alegra sobre todo saber que tienes un hombre presente, que está a tu lado, que te está apoyando en esas decisiones tan difíciles, porque si la decisión es difícil en sí misma, pues uno llevarla solo es más difícil. Mucho más difícil. Y esa es la realidad de muchas mujeres. Uh-huh. Gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia y ten la plena seguridad que vas a empezar a ver el propósito de tu muñeca cumplido. No, dentro de poco. gracias. Gracias a ti por abrirme las puertas de este podcast y poder contar mi historia. Para mí es muy importante por mi proceso de duelo, pero también por lo que te decía, por ese para qué. Que ojalá esto pueda llegar a muchas mujeres. ¿Cómo te sientes ahora? Tranquila. me siento bien. Me siento afortunada. Muy afortunada. Una historia que nos deja con mucho que pensar, pero sobre todo con mucho por decidir. Gracias de nuevo y que esto llegue a muchos corazones y también que tú te sigas encontrando con muchas mariposas por el resto de tu vida. Que así sea, Tati, mil gracias. Con todo el amor. Esto fue un episodio más en Vos Podés, el podcast. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.